Buenas tardes, compañeros y profesor. Hoy vamos a presentarles los capítulos 4 y 5 de This Time is Different de Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, un libro que analiza 8 siglos de historia financiera y llega a una conclusión que incomoda bastante. Los humanos somos muy malos aprendiendo de nuestros propios errores. La pregunta que guía todo lo que vamos a ver hoy es una sola. ¿Por qué los países dejan de pagar sus deudas? Y la respuesta no es tan obvia como parece. Antes de entrar al contenido, un poco de contexto. Este libro cubre 8 siglos de datos, analiza más de 66 países y documenta más de 800 episodios de crisis financieras. Fue publicado en el 2009, justo cuando el mundo estaba en llamas, con la crisis subprime, lo que lo hace especialmente relevante. Y la tesis central es simple pero poderosa. Los patrones de crisis se repiten siempre. La creencia de que esta vez es diferente, de que ahora sí tenemos mejores instituciones, mejores datos, mejores políticas, es exactamente lo que nos hace vulnerables a cometer los mismos errores una y otra vez. ¿Por qué los países dejan de pagar? En 1982, Walter Griston, presidente del Citibank, dijo algo que quedó para la historia por las peores razones. Los países no quiebran. Semanas después, explotó la crisis de deuda latinoamericana más grande del siglo XX. Pero ojo, técnicamente tenía razón en algo. Los países no desaparecen como las empresas. El problema es que eso no significa que paguen. Y acá está el punto más importante del capítulo 4. El default soberano no depende principalmente de si el país puede pagar, sino de si quiere pagar. Los datos lo confirman. Más del 50% de los defaults ocurren cuando la deuda es menor al 60% del PIB. O sea, el dinero estaba ahí. Simplemente decidieron no usarlo para pagar. Eso no es un problema técnico de finanzas. Eso es una decisión política. ¿Por qué los acreedores siguen presentando? Ok, si los países pueden simplemente decidir no pagar, ¿por qué alguien le sigue prestando plata? Buena pregunta, ¿no? Reinhardt y Rogoff presentan 3 explicaciones. Primero, la reputación. Si no pagas, pierdes acceso futuro a los mercados de capital. Nadie te vuelve a prestar y ese es el modelo de Eaton y Herzogowitz de 1881. Segundo, los derechos legales. Bullock y Rogoff argumentan que los acreedores sí tienen herramientas reales. Pueden embargar activos del país deudor en el exterior y complicar su comercio internacional. Tercera, las relaciones más amplias. Un default no solo afecta la deuda, daña alianzas diplomáticas, espanta inversión extranjera directa y corta la transferencia tecnológica. En conclusión, ninguna teoría por sí sola lo explica todo. Las tres operan en paralelo y el default nunca es gratis. Siempre tiene un costo. Hay otro concepto clave del capítulo 4 que parece técnico, pero tiene consecuencias enormes en la práctica. La diferencia entre liquidez e insolvencia. Un país con problemas de liquidez quiere pagar y puede hacerlo a largo plazo, pero hoy no consigue renovar sus créditos de corto plazo. En ese caso, el FMI puede hacer un préstamo puente, o sea, que sería resolver un problema temporalmente y el sistema, para que el sistema funcione. Pero un país insolvente no puede o no quiere pagar a largo plazo, y ahí es ahí donde está el problema real. En el calor de una crisis es muy difícil distinguir entre los dos casos, y el FMI tiene incendios perversos para convencerse de que enfrenta liquidez cuando en realidad es insolvencia. Eso genera el famoso riesgo moral, perdón. Tanto prestamistas como prestarios saben que siempre habrá un rescate, así que se endeudan más y más y el ciclo se repite. Deuda doméstica y represión financiera. Hasta ahora hablamos de la deuda externa, lo que un país le debe a banco o gobierno extranjero. Pero los estados también le den plata a sus propios ciudadanos, y eso tiene su propia lógica. La forma más discreta de no pagar la deuda doméstica es la inflación. Si el gobierno genera inflación, la deuda se va devaluando en términos reales. Es un default encubierto. Nadie lo llama así, pero lo es. Por otro lado, también existe la represión financiera. El gobierno limita las opciones de ahorro de los ciudadanos, como hacen en China y India hoy en día, y así consigue financiarse a tasas muy bajas. Los ciudadanos no tienen opción. Es el banco del Estado o el colchón. Y hay un debate abierto sobre la deuda odiosa. ¿Tiene que pagar un gobierno democrático las deudas que contrajo una dictadura corrupta? No hay respuesta fácil, pero el contexto histórico se afecta a la voluntad de pagar. 5 grandes olas de default soberano. Pasamos al capítulo 5. Aquí Reinhardt y Rogoff dejan la teoría y se dan los datos históricos. Y los números son impactantes. Entre 1800 y 2008 identificaron 5 grandes olas de default soberano externo. La primera, las guerras napoleónicas. La segunda, entre 1820 y 1840,
cuando casi el 50% de los países del mundo están en default, incluyendo toda América Latina. La tercera entre 1870 y 1890. La cuarta y la más grave de todas fue la Gran Depresión de los años 30. En 1947, países que representaban casi el 40% del PIB mundial estaban en default o reestructuración. Imagínense la magnitud de eso. La quinta ola, la crisis de deuda de los 80 y 90 en los mercados emergentes. Y el punto clave, la calma entre 2003 y 2008 no fue el fin del ciclo. Era solo una pausa. El default serial es la norma, no la excepción. Bueno, ¿y qué es lo que disparan estas olas? El libro identifica cuatro factores globales que se repiten una y otra vez. Primero, la caída de los precios de commodities. Cuando el cobre, el petróleo o la soja se desploma, los países exportados pierden ingresos y no pueden pagar su deuda. El boom de precios los incentiva a endeudarse cada vez más y la caída los liquida. Segundo, los ciclos de capital. Primero, entra demasiado capital a los países emergentes, lo que permite como sobreendeudarse. Luego viene el sudden stop, término del economista Guillermo Calvo, donde los flujos se cortan de golpe. Sin financiamientos, el país cae. Tercero, también las crisis bancarias en los centros financieros globales, cuando quiebran bancos como en Estados Unidos o en Europa. El crédito se seca para todos. Al final, los emergentes quedan sin financiamientos de un día para otro. Y cuarto y último, la inflación y el default van de la mano. La correlación entre los dos sube de 0,39 a 0,75 después de 1940. Los gobiernos sin acceso a los mercados recurren al impuesto inflacionario como una última salida. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con el curso? Esto se da porque todo lo que vimos en el libro conecta directamente con los temas del ramo. Los ciclos de capital que describe Reinhardt y Rojoff son el mecanismo detrás de los desequilibrios en la balanza de los pagos. El Student Stock explica las crisis cambiarias. El rol del FMI con sus préstamos condicionados, con todo el debate sobre el riesgo moral, es parte central del sistema monetario internacional que analizamos en clase. América Latina es el laboratorio perfecto. Argentina ya lleva más de 9 defaults desde su independencia. Ecuador entró en default 2 veces en menos de 20 años. Y en casi todos los casos la narrativa previa fue la misma. Esta vez es diferente. Ahora tenemos mejores instituciones. Y el vínculo más técnico, tipo de cambio, inflación y deuda soberana son vasos comunicantes. El default a través de la inflación conecta directo con la política monetaria que vimos en clase. Gracias. Mensaje central. Llegamos al final. El mensaje del libro se puede resumir en 4 ideas. Una, el default soberano es histórico, recurrente y sistemático. No es una anomalía, es la norma a lo largo de 8 siglos. 2, lo que importa no es si el país puede pagar, sino si quiere. La voluntad política manda sobre la capacidad económica. 3, los ciclos globales de capital, commodities y crisis bancarias, son el motor externo de las olas de default. Nadie está completamente aislado. Y 4, y el más importante, la ilusión de esta vez es diferente. Es el peor enemigo de la rentabilidad financiera cuando todos creen que la bonanza es permanente. El colapso se vuelve inevitable. Gracias por su atención. Aquí podemos ver que todas las fuentes están en pantalla. El material completo está en la lectura asignada de Reinhardt y Rogoff en el capítulo 4 y 5. Muchas gracias.